Jueves 23 de septiembre del 2021, les saluda Medardo Alfaro. Está ya conmigo el doctor Arturo Méndez Azahar, abogado y analista, a quien siempre es un gusto tenerle en esta casa y le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, es un gusto. Buenos días, Medardo, buenos días, teleaudiencia, te veo. Todo el soberano pueblo salvadoreño, buenos días. Aquí estamos a la orden, platiquemos. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto. ¿Qué es lo que, entre tantos temas que hay, ¿no? ¿Qué es lo que le produce comenzar con a nuestros televidentes en términos de reflexión? Uno pudiera, yo le pudiera plantear lo siguiente, vea. Cuando se estuvo convocando para la marcha del 15 de septiembre, en protesta, se supone, contra la implementación del Bitcoin y otras políticas del gobierno, nadie del gobierno, creería yo, le llamó la atención, porque al llamarle la atención era como hacerle más caso a ese gobierno. Claro. Pero hubo algo que es bien importante, que el mismo presidente lo decía, sí, como que hubo una especie de apoyo financiero. Usted, con su experiencia, sabe que eso no se mueve de manera espontánea, ¿verdad? Sí, como que hubo apoyo financiero para eso, y además no es la cantidad de gente que se supone habría llegado, y lamentablemente también los actos de destrucción del patrimonio público. Digamos que con esas tres aristas le dejo para que usted nos diga de su perspectiva cómo fue eso de la marcha del 15 contra la implementación del Bitcoin. Sí, no hay duda que cuando uno participa en política, es un constante evaluar cada minuto que pasa de la realidad, especialmente en una sociedad tan convulsionada como la nuestra, y que, bueno, pues a partir de felicitar al soberano pueblo salvadoreño, hemos asumido la responsabilidad a partir del 03 de febrero y del 28 de febrero. Como pueblo soberano hemos asumido la responsabilidad de refundar nuestra patria salvadoreña. Lástima, no lo pudimos celebrar como se debía, el haber cumplido 200 años de independencia, pero que vamos a refundar la patria, la vamos a refundar. Y eso los salvadoreños debemos de entender que tiene un costo, ¿no? Un costo político, porque económico, gracias a Dios, las cosas van caminando bien, y eso socialmente también, con una buena gestión pública, pues está teniendo sus beneficios. Pero no hay que descuidar el 15 de septiembre. Hay que reflexionar. Acaban de pasar 8 días y ahora ya tranquilamente podemos ver y entender un poquito mejor las cosas de qué fue lo que sucedió el 15. Mis sinceras felicitaciones a la nueva clase gobernante, claro, liderada por el presidente Bukele, que optó por suspender los actos oficiales y dejarles el espacio a un sector de la población que de alguna manera se manifestó. Y que se haya manifestado de esa manera significa que no hay que descuidar de que algo no está siendo perfecto y que hay algún descontento. Descontento en la clase popular no lo creo. Claro, hay descontento, no hay duda, en la clase dominante, en la oligarquía, en el poder real. Claro, ahora que ya la embajada de Estados Unidos ya se identificó como la titular de la corrupción en El Salvador, porque no hay duda que cuando ellos salen a defender a la clase social más corrupta que ha tenido el país, y que precisamente en el ejercicio de los derechos y del Estado de Derecho están siendo sometidos a los tribunales, sale a defenderlos y quiere que se reintegren, es porque Estados Unidos se sentía cómodo con la corrupción, y cuando desde allá están reclamando precisamente de que aquí se tomen las medidas que ellos malacostumbradamente estuvieron siempre, se atribuyeron el derecho de decidir sobre los salvadoreños, tengan cuidado, Estados Unidos,
porque eso los pone a ustedes a la cabeza del poder real, en donde están ustedes primero, después la oligarquía, después el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, etcétera, que es lo que hemos pretendido y estamos pretendiendo terminar como soberano pueblo salvadoreño. Y ahí nos han mandado una señora que ya no oculta de veras su obsesión por el presidente Bukele. Estados Unidos debe tener bien claro, la nueva clase gobernante, y no hay duda bajo el liderazgo del presidente Bukele, pero también bajo el liderazgo de varios ya, por no decir toda la Asamblea Legislativa, de varios diputados que están emergiendo, se están desarrollando y que están demostrando calidad de salvadoreño por sobre cualquier cosa. De manera de que Estados Unidos no debe de equivocarse porque está atacando a la nueva clase gobernante, simple y sencillamente porque no puede atacar al verdadero responsable de lo que está pasando, que es el verdadero pueblo salvadoreño. A ver, pero perdón, doctora, como tenemos bastante tiempo hoy antes de entrar al análisis de Estados Unidos, yo quisiera que usted me dijera, ¿cómo? A ver, porque la oposición pudiera estar bastante entusiasmada. De hecho, como le llama el presidente del aparato ideológico, ¿no?, de ellos, dicen que fue una multitudinaria, que el pueblo se cansó, que salió a las calles, que el presidente en su aceptación popular ven declive. Evidentemente, cuando uno ve las encuestas eso no ocurre. Pero usted ¿qué piensa? ¿Qué fue lo que pasó? No, es que usted con su experiencia ahí, ¿qué pasó? Primero, sí, claro que armaron berrinche, pues. La tradicional violencia y el atentado contra la propiedad privada estuvo presente, ¿no? Y eso no basta reunir unas 2,000 personas que no fueron ni lo más que ocurrió, porque ahora con el manejo publicitario de las fotos y de todo eso, parece que como que una inmensidad de gente. No, señores, les está hablando alguien que se dio el lujo con el equipo de trabajo que pertenecía llenar el Parque Libertad, por ejemplo, ¿no? En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Llenábamos, le metíamos 15, 25,000 personas, por ejemplo, al Gimnasio Nacional. Y sí, espontáneo. No. Y algo muy importante que hay que, el soberano pueblo salvadoreño no debe de pasar desapercibido. Nosotros teníamos una identidad ideológica. En cambio, si ustedes pueden ver, no menosprecio la clase popular que participó. Porque la clase popular que participó, pues, pobrecitos, el tradicional acarreo, desembarco, embarco, el tradicional pago, el tradicional alimento. La tradicional pasar los buses al restaurante. Así es. Y eso que le gusta a los salvadoreños. Porque cuando le preguntan a la gente, mire, ¿usted quién es aquí? ¿A una capacitación iba? Mire, yo como venía, nos dijeron que hago una capacitación, pero como colaboro con ellos, aquí estoy. Porque los verdaderos resentidos es la oligarquía. Bueno, y dicen que... Los verdaderos resentidos... Perdón. Bueno, y dicen que también, además de lo que la oligarquía, los políticos tradicionales ya no pueden hacer lo que hacían, por ejemplo, que ya no tienen los fondos para las ONG, claro. Ya no tienen los sobresueldos. Es que a eso voy. ¿Verdad? A eso vamos. El tradicional es la oligarquía, pero ellos no van a marchar. Otro de los resentidos es el sistema financiero. Con la incorporación al sistema digital y de las criptomonedas, el sistema financiero ya se está viendo tremendamente golpeado y tiene que recomponerse, y ya lo están haciendo porque el que maneja pisto se las inventa y se las ingenia, sí. y ya están aceptando el Bitcoin. WhatsApp. Pero el principal aquí, por las señales que está dando esta señora, el principal ofendido
inquieto, inconforme, es la embajada de los Estados Unidos, porque ya no tiene a la gente corrupta dentro del sistema burocrático, en donde los Estados Unidos ordenaban precisamente. A ver, yo le quiero recordar algo. Cuando se instaló la embajadora Meis, cuando vino hoy ya con el presidente Nayib, recuerdo que puso un tuit donde dijo que, bueno, lo de rigor, ¿no? Que estaba satisfecha de venir aquí y que la sede de la embajada siempre iba a ser, estaba ahí a disposición de todas las fuerzas políticas para ponerse de acuerdo, para lograr acuerdos por el bien del país, y que eso a uno le dejaba ver, entonces sí es cierto, ahí llegaban tanto estos como aquellos para ponerse de acuerdo bajo la mediación de la embajadora Meis, y que probablemente hoy ya no ocurre eso, ¿verdad? Es decir, y otros dicen, por ejemplo, ella lo dijo también en su discurso, que cuando había un fiscal independiente, no dijo quién, ella lo apoyó, y otros decían, bueno, pero es que ya no le puede dar órdenes a este fiscal. Esas son las cosas que estarían marcando, doctor. Precisamente el 15 de septiembre ya no nos queda ninguna duda que tiene como su principal referente la embajada de los Estados Unidos. Y no la señora esta que ha venido, si a esta la destituyeron de la embajada. Sigamos, porque no sabemos si hemos perdido. Y que precisamente fue destituida porque el FMLN la ninguneó y le hizo el túnel y le metió la embajada, las relaciones con China. Y la castigaron. Y siendo amigos, ella se fue castigada y regresó a corregir la plana. Y qué mal lo está haciendo. A ver, doctor. Porque está empecinada, está obsesionada con el presidente Bukele, que ya pareciera ser que es otro interés el que tiene en el presidente Bukele. Esta señora como que estuviera enamorada. Porque cuando una mujer se enamora de un hombre, empieza a perseguirlo y a hostigarlo. Y a lo mejor algún desaire le hizo y ella se siente ofendida, y de veras se ve, pero la típica mujer que persigue a una persona hasta quererlo destruir, porque ya casi se está planteando eso. Y solo termino la idea con esto, porque nos han mandado 2 mujeres. La otra fue una señora, yo como no sé hablar inglés y que... Mari Carmen. No. Una vieja que vino, que venía con un currículum de que era la mejor en los golpes de Estado, parece ser que en Ucrania lo acababa de dar, y que vino con la ley del garrote. Vino a reunirse con el presidente Bukele, con la lista Engel y Haití. Y como el presidente Bukele muy valientemente representa, porque cuando habla el presidente Bukele habla el soberano pueblo salvadoreño, entendámoslo por favor, señores de Estados Unidos. Y cuando él, frente a la lista Engel, le pone la lista de todos los que estaba metiendo presos, se va desairada también. Y entonces lo que hace es desencadenar este acoso, porque ya es un acoso. Ya esta señora que se dé cuenta que puede ser sometida a la ley, porque es un acoso de todos los días. Bueno, hasta un librito le ha hecho pues al presidente Bukele. Imagínense cómo está de obsesionado con el hombre, que hasta un librito le ha hecho sobre las imperfecciones que ella le encuentra. ¿Y que ella le encuentra? ¿Y qué, pues? A ver, producción, si me regala el apoyo número 8, por favor, para... Precisamente le voy a pedir al doctor Arturo Méndez Azahar, que nos acompaña, si... ponemos atención de lo que dijo la embajadora en la entrevista que estuvo en Telecorporación Salvadoreña, por lo cual lo hemos retomado y citamos que es tomado de Telecorporación Salvadoreña a partir que es de interés nacional. Pero yo le preguntaría, ¿qué es su análisis de esto, de lo que dice en su forma y en su fondo? Veamos.
Es solamente la palabra mía, es básicamente el consenso en Washington que está diciendo eso, tanto el lado republicano del lado demócrata. Y en ese sentido es increíblemente lamentable que estamos en esta situación, porque creo que todos teníamos esperanza de ver algo nuevo, algo diferente y un cambio importante. Pero simplemente quiero leer una lista de cosas que representa un declive en democracia. Porque creo que a veces día a día no estamos mirando todos los señales que hemos visto en otros países. ¿Cuáles son algunos de ellos? Y porque hay como nosotros decimos, hay un libro de jugadas en eso. Consolidar poder, debilitar la independencia judicial, atacar y destruir cualquier oposición política, declarar enemigo cualquier voz o opinión diferente, crear un ambiente de miedo donde las personas no quieren decir nada en contra, crear una máquina de comunicación de propaganda del Estado, atacar y destruir los medios de comunicación independientes, crear un ambiente donde los medios están entrando en una época de self-censura, cerrar el espacio de la sociedad civil, declarando todos enemigos de la gente. Empieza a usar los elementos de seguridad contra sus propias personas. Puede ser simplemente seguirlos, intimidarlos y cualquier cosa. ¿De qué país estoy hablando? Es difícil decir las cosas. ¿De qué país estoy hablando? Puede ser Nicaragua en la región, puede ser Venezuela, y es la decisión de los salvadoreños si estoy hablando sobre aquí. Pero eso, no hay nada nuevo aquí. Eso es un libro de jugadas y estamos mirando paso a paso. Y realmente duele decir eso. A ver, doctor Arturo Méndez Azar. Pues sí, precisamente después de sucedido lo del 15 de septiembre, hace 8 días, y ahora, 8 días después, resulta la señora de esta manera, obsesivamente en contra, más que del presidente Bukele, hoy sí es necesario decirlo, en contra del soberano pueblo salvadoreño, significa, los que conocemos cómo actúa precisamente la Embajada de los Estados Unidos, significa que ella está tratando de construir las condiciones adversas precisamente a la nueva clase gobernante. Claro, ella se queja con su listita que tiene allí de temas, se queja de cómo se está desarrollando el gobierno central, porque no hay duda que eso indica que la Embajada de Estados Unidos está fuera del quehacer gubernamental. Es que ellos estaban mal acostumbrados a ordenarle a la Corte Suprema de Justicia cómo debían de interpretarse las leyes. Ellos estaban de acuerdo y se sentían cómodos con los magníficos. Y después con la otra sala que desafortunadamente no pudo con el mandado. Ella se sentía precisamente cómoda cuando tenía a los gobiernos de Funes, Saca, Sánchez Serén, que precisamente culminaron, miren, con toda la corrupción que ahora se está descubriendo. Ella no está de acuerdo con que con que el pueblo salvadoreño tenga la capacidad de poder poner a sus propios gobernantes y que sea gente honesta, que no obedece a los gringos ni obedece a nadie. Es más, es bueno reflexionar de que qué raro que solo la Embajada de Estados Unidos está tan agresiva con el régimen Bukele, con la nueva clase gobernante electa desde el voto popular del soberano pueblo salvadoreño. Las otras embajadas no se han manifestado. Y en este evento de donde ya uno ya piensa mal que este problema que sucedió en el mercado San Miguelito, a lo mejor hasta ahí tienen que ver, porque cuando los gringos dicen a crear condiciones adversas de realidad para someter a un régimen, a un gobierno y querer aparentar una mala legislación, un mal ejercicio gubernamental, son capaces de todo. ¿Quién sabe
si ellos no estuvieron metidos en eso. Pero fíjense que allí la única embajada que se ha pronunciado ha sido precisamente alguien que muy respetuosamente dice: nosotros vamos a construir el mercado. Es decir, de que el nivel diplomático tiene sus formas de enseñarse, sus formas de relacionarse con los pueblos en donde están ubicados representando a sus propios gobiernos. Y esta señora aquí es totalmente adversa, ya se pronunció totalmente en contra del régimen de esta nueva clase gobernante, y contra quien están es verdaderamente contra el pueblo salvadoreño, a quienes nos quieren convencer de que los actuales gobernantes son tan corruptos como los anteriores. Pero ¿y por qué no los meten presos, pues? A ver, mire, doctor, en la listita que dijo la embajadora, sí, dice que el presidente quiere consolidar el poder. Pero todo lo contrario, ¿no? Pero lo que pasa es que la lectura que uno puede hacer es que dijo consolidar el poder y que está atacando la independencia judicial y que busca crear miedo y que hay toda una maquinaria de propaganda. Es decir, esta misma listita, como usted le ha llamado, es el discurso cabalmente de la oposición. Pero entonces, ¿cómo el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno demócrata de los Estados Unidos, cómo sigue el guión de la oposición en apariencia, o ellos crean este guión? Porque hay un dato que no debemos de perder. El presidente de la República, por ejemplo, ha dicho que hay intereses aquí en todo esto, pero me voy a concentrar en la pregunta: ¿por qué esta listita suena tan familiar a lo que dice la oposición? Es que no es lo que dice la oposición, es que la oposición ya ahora está bien claro, ¿no? Esa coincidencia no es casual, Medardo. Ella es la que está precisamente dirigiendo el pensamiento de esa oposición, porque la oposición que tenemos, desgraciadamente, no tiene ni esa capacidad intelectual, mucho menos política. Entonces sí es injerencia. Total y absolutamente, que pudiera tener sus consecuencias, y hay que tener un gran cuidado, porque esta señora se ha obsesionado tanto con el presidente Bukele, que lo está persiguiendo tanto y no lo deja respirar ni de noche ni de día, precisamente creando también las posibles otras condiciones, como ya está reaccionando ciertos salvadoreños, de pedir que se declare non grata y de pedir hasta su expulsión. Mucho cuidado, pueblo salvadoreño. Eso es lo que ella quiere. Okay. Eso es lo que está tratando de provocar, porque el día que se tome una medida gubernamental como esa, Dios me libre, va a confirmar precisamente eso. No, esta señora hay que aguantarle, lo que pasa es que no hay que hacerle caso. A este tipo de personas políticamente se les trata como lo que son, ¿no? El presidente Bukele y la nueva clase gobernante deberían de tenerle mucho cuidado a esta señora, porque es peligrosa, ¿no? Deberían mejor de ver cómo la van tomando en cuenta. Miren, y es que esto no es nuevo. El pueblo salvadoreño debe de recordar que lo mismo nos sucedió allá por el 80, 82, cuando íbamos a elegir el presidente interino, iba a ser Tahuizón. Y ellos nos impusieron a Álvaro Magaña. ¿Quiénes ellos? Los gringos con la Fuerza Armada. Los gringos nos llamaron al equipo de trabajo al que yo pertenecía, nos llamaron y nos pidieron el voto para elegir a Álvaro Magaña, y yo les dije, bueno, ya cuente que, con todo y el aprecio que le tengo, y ahora con mucha más razón porque fui su ministro de Justicia, yo les decía, bueno, pero Álvaro jamás ha puesto un pie allá por San Fernando, por Oroz, y él va a ser el presidente. No, nosotros teníamos, sí, debo de decirlo, compromiso con el Chele Dahuizón sería, y los gringos dijeron, el Chele Dahuizón no, porque el Chele Dahuizón lo tenían reservado para los escuadrones de la muerte. Entonces, cuando nos dimos cuenta que era una decisión tomada de los gringos, a los gringos hay que ningunearlos como ellos nos ningunean a nosotros, los pueblos latinoamericanos. Entonces se lo aceptamos, pero uno debe ser lo suficientemente inteligente para precisamente sacarle ventaja
a esas desventajas frente a un poder, porque hay que aceptar una cosa: los gringos son un poder extraordinario, sí, ¿no? Un poder bélico que son capaces de destruir, bueno, de hacer desaparecer los 20.000 kilómetros cuadrados que nosotros tenemos como territorio salvadoreño. Los gringos, por ejemplo, yo no quiero que al presidente Bukele que los gringos vayan a sentir la necesidad de un atentado como el de Noriega, por ejemplo. O como el de Haití. O como el de Haití, que es la amenaza que trajo esta otra señora que me relacionaba. O como Saddam Hussein. Yo siempre dudé si Osama Bin Laden al fin fue realidad, porque como ese hombre nunca se vio y era el responsable supuestamente de la Torre Gemela, pero lo capturaron y lo botaron en el mar, porque yo sinceramente después que tengo desconfianza de los gringos de todo y cómo, pues. Pero sí tienen esa capacidad, desgraciadamente. Nosotros hay que cuidar al presidente Bukele. Nosotros hay que cuidar a nuestra nueva clase de gobernantes, a nuestros diputados, y no voy a decir nuestros magistrados porque no son nuestros, sino que los magistrados nunca deben de ser de nadie, sino que deben de ser totalmente independientes para hacer realidad el valor justicia. Debemos no descuidar a la embajada americana en este momento. El presidente Bukele debería sobarle el lomo a esta Manes, porque eso es lo que necesita y eso es lo que ella quiere. Entonces contaba, en aquella época, cuando nos impusieron Álvaro Magaña, le dijimos, ok, de acuerdo, vaya pues, va a ser Álvaro Magaña, pero va a tener 3 vicepresidentes. Así fue la negociación. Entonces, pero hay un tema, por favor, con esto. Y como a los políticos nos querían marginar, entonces dijimos, miren, y además de 3 vicepresidentes, los ministros van a ser de partidos políticos. Los vamos a nombrar los partidos políticos. Y además de que los vamos a nombrar los partidos políticos, el que va a tener un ministerio va a tener un viceministro del otro. Y como en el fondo, por ejemplo, en mi caso, que bueno, los tejutlecos somos, los chalatecos somos algo desconfiados, dije yo, miren señores, pero Álvaro los va a nombrar, pero ya cuando él esté sentado en la presidencia. Entonces le metimos un decreto transitorio que los ministros debían de ser ratificados por la Asamblea Constituyente. Es decir, de que políticamente las cosas siempre tienen solución frente a ese tipo de injerencia, a ese tipo de injerencia. Seamos más inteligentes los salvadoreños. Le quiero leer, agradezco a la gente que está en nuestras redes sociales. Dice Evita Jiménez: la oposición de la mano de la embajada de los Estados Unidos, no le den gusto a la señora, no caigan en el juego, están provocando al presidente, usted ignórelos. Leonardo Rodríguez: señor Alfaro, un saludo desde Maryland. Con todo respeto, quiero corregirlo, esa señora no es embajadora, es la encargada de negocio de los Estados Unidos. Gracias, Leonardo. Wilber Rosales: despidan a esa señora. Por último, ni salvadoreña es, ni el pueblo la quiere. René: esto se llama injerencia, así están acostumbrados los gringos, y es increíble la cantidad de mensajes en ese sentido. Le quería preguntar, alguien decía que ellos pueden tener su narrativa, pueden construir su narrativa, pero mientras el pueblo salvadoreño, el soberano, como usted le llama, siga siendo de granítica unidad a las políticas públicas del presidente, no va a pasar nada. Claro, no va a pasar nada. O sea, la base aquí es la conexión, doctor, presidente, pueblo. Y sí, usted la sigue siendo sólida, contundente, fuerte, como nunca se había visto para un presidente en la historia del país. Claro. Sí, miren, los 2 millones que votamos por esta nueva clase gobernante y los otros 900.000, 600.000 salvadoreños, que yo siempre he insistido que no hay que descuidar esa clase trabajadora, que es la que vota todavía por la empresa privada porque tiene miedo de perder precisamente sus lugares de trabajo. Hay que convencerlos de que eso no va a suceder, y si alguna empresa se va, pues entonces el Estado debe tomar esa empresa y debe financiarla para que los trabajadores no pierdan su trabajo, porque desde el poder pues hay mucho que poder hacer. De esa manera, nosotros, los salvadoreños, estamos contentos con el régimen que tenemos, pues. Si los que están bravos otra vez es la embajada americana porque ya no mangonea al gobierno. Es la oligarquía, pues no.
Si la oligarquía ha perdido todo su influencia, su poder de corrupción, a través del cual aquí estamos en un fenómeno muy importante, que es la separación de la empresa privada del Estado, porque teníamos una empresa privada que esquilmaba nuestro Estado, y precisamente por eso los índices de corrupción. Si es que la empresa privada vivía de nuestro presupuesto, y eso no puede. Debemos de respetar la empresa privada y que se desarrolle como verdaderamente empresa privada. Esa es la oligarquía. Pero y también hay una pequeña burguesía, que es la que está yendo a la cárcel, pues. Entonces ellos sí están descontentos, porque yo sí quisiera dejar la idea de que verdaderamente tenemos oposición. Yo no la veo. Yo tenía esperanza cuando anunciaron la participación el 15, pero el 15 fue una masa amorfa que la desembarcaron en un lugar sin que ellos supieran qué. La desembarcaron y comenzaron a caminar, y de la nada hacia la nada, porque si ustedes se fijan, pobrecitos mis colegas jueces, los instrumentalizaron, porque cuando los jueces tienen la necesidad de participar en una marcha, porque también han tocado sus propios intereses, no de los jueces que merecen todo mi respeto porque cumplen con su deber como jueces, que son honestos, sino que de esa clase de jueces que verdaderamente siente que ya se van. Lástima, pero no es el momento para volver a insistir. Lo dejamos para otro, sí, así es, lo de los 60 años y todo eso. No, de hecho lo vamos a abordar en otro bloque después de los comerciales. Sí, quisiéramos que cerráramos esta parte. Pero, ¿y la marcha qué fue? Una marcha amorfa, grupitos aislados, cada uno con su propia consigna. Si hasta sus propias mantas llevaban, pues. Y es una oposición dispersa. No, miren, yo me acuerdo la reunión masiva que tuvimos cuando ganó el presidente Funes, que desde la Plaza de las Banderas hasta El Salvador del Mundo, eso llena el Paseo Escalón. No, señores, no debe ser una masa amorfa. Y algo muy importante que políticamente el soberano pueblo salvadoreño debe utilizar para calificar si en verdad fue una... hay quien dice que va a ser el germen de la oposición, que este es el germen de la oposición. ¿Cuál oposición? Digamos que los grupos sí pudieron participar. Ninguno de esos grupos dijo un discurso sobre su resentimiento, por decirlo de alguna manera. No hubo un acto, ¿verdad? No, es que fue una tan de gente que de la nada empezaron a marchar hacia la nada. Y cuando uno políticamente hace una concentración de personas de gran envergadura, es porque siempre culmina con un discurso donde uno arenga a la masa y uno le deja un pensamiento para que cuando se retire casi lleva misiones que cumplir. Aquí no. De diferentes puntos los desembarcaron, comenzaron a marchar, se juntaron, terminaron y cada uno... Y pasaron recogiendo su viático para su comida. Su casa. Doctor, te voy a hacer una pausa. Que de tal manera, solo termina esto. Ajá. Y ese es el germen de la oposición. No, hombre, eso no es oposición. Muy bien. Voy a hacer una pausa. Gracias a aquellos que están a través de las distintas plataformas. Estoy retroalimentándome de sus comentarios. Cuando vengamos de la pausa, va a aparecer allí en pantalla el teléfono de estudio, tanto el de estudio como para usted que está en los Estados Unidos. Vamos a hacer unas llamadas, o vamos a permitir unas llamadas para que usted nos deje su comentario que tenga en relación con lo que está conversando el doctor Arturo Méndez Azar. Quizás la pregunta básicamente es, las últimas declaraciones de la Embajada de los Estados Unidos o de la encargada de negocios de los Estados Unidos, ¿es realmente injerencia? ¿Qué le parece esa inquietud? Y nos dice por qué cree usted que es injerencia en los asuntos netamente soberanos de El Salvador. Ya volvemos después de la pausa.
Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana, le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida, lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles.
Gracias por estar en sintonía. Les saluda Medardo Alfaro. Está con nosotros el doctor Arturo Méndez Azar. Va a aparecer allí los números en pantalla por si usted quiere participar en esta conversación de esta mañana. Estamos conversando precisamente, y la pregunta que quedaba en la mesa antes de irnos a comerciales era: ¿será que es injerencia de lo que está ocurriendo desde la Embajada de los Estados Unidos? Mientras conectamos para que aparezca, ahí están ya el 22630023 y el 22649179 para quienes están aquí en el país, y a nivel internacional 516-204-7956. Es a los números donde nos puede llamar para comentarnos en esta mañana ciertamente de lo que estamos conversando con el doctor Arturo Méndez Azar. Tenemos una llamada. Bueno, siempre se ocurre que se satura, ¿verdad? Sí, pero igual, sí. es el 2263-0023 y 2264. A ver, solo nos dice de dónde nos llama y si va al punto con el comentario, le agradecíamos muchísimo. Buenos días. ¿Cómo no? Buenos días. Le llamo desde San Salvador. Adelante, le escuchamos. Por favor, y esto va para la encargada de negocios de Estados Unidos. Yo estoy completamente de acuerdo en que esta es una injerencia. Mire, siempre la ha habido de parte de los Estados Unidos, pero antes no nos dábamos cuenta porque ellos son todos lo mismo. Le suplico a la señora Maines que por favor nos deje de vivir en paz. Ellos son la embajada los que están provocando tantos problemas en nuestro país. Si estábamos en paz, que ya deje ella. Mire, si allí hay artículos que ella no puede estar injerenciando de esta forma en nuestro país. Le suplico, señora, déjenos en paz, encárguese de los negocios de los Estados Unidos, pero de los negocios limpios, no de los negocios sucios, por favor. Y estoy completamente de acuerdo a todo lo que ha dicho el doctor y muchas cosas más, esas declaraciones que de esa señora. Mire, nos irrita, nos indigna, porque no nos deja vivir en paz. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias por su llamada, gracias por su contundencia y por la manera respetuosa que lo dice también. De eso se trata, ¿no? De que usted tenga esta caja de resonancia para que dé su opinión. Allí están los números en pantalla. ¿Es injerencia el decir que el presidente quiere consolidar el poder, que quiere vulnerar la independencia judicial, que quiere crear miedo, que ha instalado toda una maquinaria de propaganda? ¿De dónde nos llama? ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias, muy buenos días. Adelante. Gracias. Le llamo de Lourdes, Colón. Adelante, le escuchamos. Pues en referencia, ¿verdad?, lo dicho por el doctor Méndez Azar, estoy muy de acuerdo que hay una clara injerencia del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestro país, ¿verdad? Queda claro que cuando ellos se declaran perdedores, como en Venezuela, Nicaragua, donde la señora May tendría mucho trabajo, ¿por qué no dirigen sus estrategias para liberar a Venezuela? Que allí sí son unas dictaduras claras. Otra dictadura que tenemos en Centroamérica es Nicaragua. Pero El Salvador tiene definido el rumbo. El presidente Bukele tiene un grado de sabiduría e inteligencia, ¿ok?, que depende de cómo ellos, ¿verdad?, manejen su estrategia hacia nuestro país. Así va a ser la calidad de respuesta que nuestro presidente les va a dar a ellos. El presidente Bukele tiene toda la razón. Este ha sido un país que ha estado sometido por años, 200 años sometido, ¿ok?, por manejos oscuros, ¿ok?, de gobiernos, diríamos, quizá de índole, ¿ok?, democrático en sus periodos en Estados Unidos, en los cuales han manejado para nuestro país políticas erróneas. Basta ya. El pueblo es soberano. El pueblo eligió un mandatario para que dictara leyes justas y está actuando con leyes justas. No le gusta a Estados Unidos,
tampoco nosotros hemos tenido injerencia en los gobiernos de Estados Unidos cuando ellos han decidido hacer su formato de gobierno. Por favor, que nos respete la señora May, ¿verdad? Respeto merece respeto. Y así será la respuesta del señor presidente, ¿verdad? Le respetan, respetarán, ¿no? Muy bien. Contundentemente tendrá que responder. El pueblo lo apoya. Muy Gracias, bien. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Medardo. Gracias, caballero. Le agradecemos muchísimo. Nos retroalimenta muchísimo sus comentarios, sus opiniones. Es el pueblo salvadoreño precisamente allí participando. Tenemos otra llamada en línea. La pregunta sigue siendo esa, no es básica, ¿no? Es injerencia. ¿De dónde nos llama? Y nos dice dónde nos llama y su opinión sobre el tema y algún comentario que quisiera hacer. Adelante. A ver, se nos cayó. Ok, hola. Buenos días. Adelante, le escuchamos. ¿De dónde nos llama? Sonsonate. Adelante, Sonsonate. Y prácticamente el análisis del doctor, muy acertado el análisis del doctor Méndez Hazahar. Continúe. Y prácticamente es una injerencia, estoy de acuerdo con los exponentes anteriores, una injerencia. Ok. Prácticamente este gobierno ha sido electo democráticamente en las urnas y se debe respetar esa decisión del pueblo salvadoreño. Ok. Le agradezco muchísimo su opinión. Vamos a recibir una llamada más. Tengo que pedirle que cuando nos conecte, usted háblenos a través de su teléfono, pero bájele volumen a su televisor, a su receptor, y háblenos en el teléfono para no reproducirnos eso que nos ha ocurrido en la última llamada. Pero tenemos una más ahí para que nos dé su opinión. Todas coinciden ciertamente, ¿no? Como les decía, hay una listita, como decía el doctor Méndez Hazahar, que dice la encargada de negocios que está tratando de hacer el gobierno: consolidar el poder, vulnerar la independencia judicial, crear miedo, establecer toda una maquinaria de propaganda, destruir medios de comunicación independientes y cerrar espacios a la sociedad civil. ¿Usted cree que está ocurriendo eso? ¿Cree que realmente está ocurriendo eso y que venga de la encargada de negocios de los Estados Unidos? Sí, muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Desde San Salvador le saludo. Adelante. Un saludo pues a uno de los referentes verdaderos de la lucha que siempre ha existido en este país en contra de la injusticia, doctor Méndez Hazahar. Gracias. ¿Verdad? Muchas gracias por todo lo que ha luchado por este pueblo, que ahora sigue la lucha mucho más dura, porque también desafortunadamente, abiertamente se han ya, digamos, algunas situaciones dadas contra el pueblo de nuestro país, representado primero que nada pues por este presidente que nos da definitivamente una lucha increíble, nos da una visión diferente de cómo tiene que ser un país para los salvadoreños desde hace 200 años, y que hace 200 años nos traen definitivamente en una situación que no tiene nada que ver con un verdadero país. Ahora, cuando estamos en una situación ya tratando de llevar a todos los niveles, por lo menos en los niveles de la Asamblea Legislativa, que el mismo pueblo ha llevado la cantidad de diputados que queríamos para que se limpiara todo eso, primero que nada. Después tenemos lo mismo también con relación a los jueces, que ha habido una situación de justicia que no se le puede llamar justicia en ninguna forma. Entonces, realmente, y como parece que hay otro pensamiento ahí con relación a la señora embajadora, sí, que no es embajadora, sino que encargada de negocios, sí, lo cual dice, ¿qué negocios está haciendo entonces con relación a lo que está aplicándonos o queriéndonos aplicar a nuestro país? ¿Qué tipo de negocios serán entonces?
dejamos ahí la pregunta en el aire, pues para que nos digan realmente dónde están esos negocios al final, porque es lo que podríamos preguntarle a ella abiertamente. Muchas gracias y buen día. Gracias a usted por su llamada. Interesante la retroalimentación, doctor, de los salvadoreños, su comentario, ¿no? De lo que ellos dicen. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿A qué cree que se deba? Es que precisamente es la ventaja que tenemos los salvadoreños de esta época, porque otra vez, perdónenme que insista, como soberano pueblo salvadoreño, estamos conscientes que nosotros, por primera vez, para iniciar la refundación de la patria salvadoreña a 200 años de independencia, por primera vez tenemos una clase gobernante que surge de las entrañas del pueblo y que surge a partir del voto popular. Porque hasta antes de Sánchez Serén, sí el pueblo era llamado a votar, pero nunca elegía, porque una vez que que votaba por los diputados, por el presidente de la República, y ponía a los ministros y todo, estos corrían al servicio de la embajada de los Estados Unidos. Y es que la embajada se siente ofendida porque la que ha perdido ese poder precisamente es la embajada como la titular de la oposición salvadoreña. Claro que venía después la oligarquía, y después venía el crimen organizado, y después venía todos los sectores que precisamente el 3 de febrero, el 28 de febrero del 2021, eso se terminó. El pueblo salvadoreño está consciente de que tiene una clase gobernante con la que va rumbo al 2024 a refundar, a consolidar el inicio de la refundación de la patria salvadoreña a partir de darse una nueva constitución, que es otro tema que en otro momento podemos tratar. Y eso es lo que no quiere la Embajada de Estados Unidos, que nuestro pueblo sea libre y que nuestro pueblo sea sometido siempre a ellos. Precisamente esa obsesión, esa agresividad verbal, conceptual contra la nueva clase gobernante, especialmente dirigida al presidente Bukele, es tratando de influir la conciencia salvadoreña de que los actuales gobernantes están en una ruta que no corresponde. Todo esto del declive de la democracia, del absolutismo, todo esto era lo que existía antes, pero que esto les beneficiaba a los gringos porque los gringos eran los que mangoneaban todo eso. Es claro que ahora eso no está sucediendo más. Y precisamente por eso los gringos están como desesperados, porque precisamente a partir de que no tienen ni siquiera una concepción política de lo que somos salvadoreños y no hayan cómo destruirnos a los salvadoreños, al soberano pueblo salvadoreño, ni hayan cómo darle golpe de Estado al presidente Bukele, es que precisamente se manifiestan públicamente de esa manera. Y por eso esa marcha, y ahora sí lo vamos a decir concretamente, en esa marcha por lo menos el dinero de los Estados Unidos estuvo financiando eso. Porque si algo tiene el oligarca salvadoreño es que es muy cuidadoso con sus centavitos y muy poco los pone. Esa forma como se organizó esa marcha y el financiamiento, porque miren, eso no es barato. Especialmente cuando se acarrea gente del interior de la República. Se contratan buses en donde lo más que caben son 50 pasajeros. Movilizar a una persona en estas condiciones cuesta casi $100. Y esa gente no vino de gratis. Porque si hubiera venido ideológicamente, otra cosa hubiera sido y otro resultado hubiéramos tenido. Y es todo lo contrario. Ya lo explicábamos. Así como desembarcaron de la nada, caminaron hacia la nada y se terminaron en la nada prácticamente. Entonces, tanto para el soberano pueblo salvadoreño como para la nueva clase gobernante, si bien es cierto, eso que sucedió el 15 de septiembre, no debemos darle más importancia de la que se merece, tampoco hay que pasarlo por desapercibido. No me interesa la embajada, que si está satisfecha o no está satisfecha, mucho menos la oligarquía, mucho menos pobrecitos mis colegas que los instrumentalizaron, los jueces.
Porque miren, de los jueces sí ahí aparecieron con sus pancartitas, pero nadie ha vuelto a decir absolutamente nada. Y ya empezaron a renunciar. Lástima el procedimiento, pero no es mi problema los jueces ahorita, sino que el evento del 15 de septiembre. Lo que yo sí quiero hacer un llamado a la nueva clase gobernante es que busque a esa clase popular que participó y que la atienda. Porque el problema de esa clase popular que participó no es precisamente que ideológicamente esté en contra del presidente Bukele, no de ninguna manera, si ellos ni sabían, ya quedó claro que ellos ni sabían a qué venían. Pero de alguna manera hay que influir en ellos, políticamente, culturalmente, que no se dejen instrumentalizar para esos eventos. Al grado de que, por ejemplo, un llamado al soberano pueblo salvadoreño para que construya una verdadera oposición. Porque el problema es que en democracia debe haber oposición. Y el problema es que como soberano pueblo salvadoreño, cuando votamos de esa manera, en contra del FMLN y Arena, no nos dimos cuenta que los estábamos matando. Miren, esa gente son unos cuantos y veía además los problemas económicos que tienen. Yo no sé cómo van a levantar esos partidos, yo creo de que va a ser bien difícil, pero el problema en la democracia es que quien mata a su enemigo se suicida porque no hay con quién pelear. El pueblo salvadoreño debe crear una nueva oposición a partir precisamente de las clases populares, porque lo que decide el destino del soberano pueblo salvadoreño a través de sus líderes cuando los elige es precisamente el fundamento ideológico que hemos descuidado precisamente en 30 años de corrupción que hemos vivido. El soberano pueblo salvadoreño en la ruta hacia el 2024, porque vamos a ir a elecciones, debe de construir una oposición, pero una oposición ideologizada. Yo no digo comunista, ni capitalista, ni cosa por el estilo, porque eso ya vimos que no dio resultado. Pero sí hay que tener un fundamento de cómo organizar a nuestra sociedad para algo mejor. Porque no podemos vivir en democracia, no podemos vivir con un partido único. Eso está prohibido por la Constitución de 1983. Lástima que el proyecto de reformas presentado por el equipo ad hoc, que tiene una orientación, ya lo dije, nazifascistoide, radicaliza las imperfecciones de la Constitución de 1983, y hoy entiendo por qué precisamente en un evento, voy a decir así, muy tímido, muy reservado, fue recibido por el presidente Bukele. El presidente Bukele, ese debe ser un documento de trabajo que debe lanzar precisamente al soberano pueblo salvadoreño, a esa clase popular que lo eligió, para que ahí sea discutido. Y así vamos a reformar precisamente nuestra organización social. Claro, esto no les gusta a los gringos. Los gringos precisamente, en más de algún programa creo que lo relacionábamos, y creo que fue aquí, de que nosotros a partir del 03 y del 3 de febrero y del 28 de febrero, nosotros hemos sido un mal ejemplo para la humanidad, un mal ejemplo para imperios como el gringo, porque se dieron cuenta que los salvadoreños estamos descubriendo que verdaderamente el poder del sistema democrático puede ser realidad. Ya no son las clases gobernantes. Fíjense de que todos los pueblos han reaccionado precisamente en ese orden, al grado de que, por ejemplo, ya se está replicando la idea de algo paralelo a nuevas ideas en Guatemala, creo que en República Dominicana, en toda Centroamérica, porque nosotros hemos hecho realidad el verdadero sentido de lo que es el sistema democrático, el poder popular para elegir sus gobernantes y a partir de ahí crear una nueva sociedad. Muy bien. A ver, quiero compartirle para cerrar, doctor, esto... hay que encontrarlo, dice Sociedad Civil. FUSADES, 3.8 millones en evasión de impuestos. Fundeor, Roberto Rubio comenzó a recibir sobresueldos desde el gobierno de Arena, de Calderón Sol, y su principal receptor de Gerson Martínez en el FMLN oficial. Acción Ciudadana, el dueño de esta ONG, vamos a ver el siguiente,
Humberto Sáenz, forma parte del equipo que está demandando al Estado por casi 50 millones de dólares en un arbitraje. El dueño del Faro participó en el robo más grande de la historia, Cel Enel, por 2 millones de dólares. El dueño de la revista Factum le pagó el apartamento a un magistrado. Son de esas informaciones que circulan en redes sociales y que nosotros queremos compartir. Doctor, se me agotó el tiempo, pero siempre es un gusto, oye. Gracias. Gracias, doctor. Estamos a la orden. Gracias. El programa está colgado allí para que usted quiera ver y escuchar de nuevo las valoraciones del doctor Arturo Méndez Azahar. Le agradezco muchísimo por su sintonía. Lo veo mañana a las 6:30 de la mañana aquí en TVO Canal 23. Que el Señor le bendiga muchísimo.